la información, ¿me autorizan la grabación de la misma? Sí, profesor. Sí, profe, sí autoriza. Vale, muchísimas gracias. Listo. En este momento ustedes ya están viendo mi pantalla y vamos a ir directamente pues, a nuestra plataforma en Sagina. Nosotros ya trabajamos en las dos sesiones anteriores sobre las evidencias de análisis de casos de situaciones y diagrama de Chicago. El día de hoy, en esta tercera sesión, vamos a trabajar en estas dos evidencias o la información que están relacionadas con estas dos evidencias. Mapa mental respecto a planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad en el trabajo y un video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y seguridad en el trabajo. Pero este material de formación vamos a estar trabajando en parte con el documento que trabajábamos anteriormente, que fue Fundamentos en la primera sesión, pero sobre todo partiendo de la legislación, del documento de legislación en medio ambiente, seguridad en el trabajo, que es el que tengo abierto en este momento. Entonces, si miramos acá, nos dicen establecer un mapa mental, pues ese es el instrumento que vamos a entregar, pero planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad en el trabajo. Pero cuando yo empiezo a decir que son planes, programas y acciones establecidos para el control o para la prevención de impactos, accidentes y enfermedades, debo partir de la Carta Magna o los documentos magnos que existen en nuestro país, en este caso en Colombia. Y en este caso esos documentos se llaman la legislación colombiana. ¿Listo? Dentro de eso, pues vamos a tener legislación específica para el medio ambiente y legislación específica frente a la seguridad y salud en el trabajo. En el contexto colombiano, el marco normativo contempla tanto requisitos generales como aquellos específicos según el sector económico y el tamaño de la empresa, los riesgos asociados y las actividades que allí se desarrollan. Prácticamente lo está diciendo en este párrafo, en esta información, es que, uno, el desconocimiento de las personas o de las empresas frente a la legislación en medio ambiente y seguridad en el trabajo o en cualquiera de los ámbitos que se puedan tener, no nos exime de su cumplimiento. O sea, el hecho de que no la conozca no quiere decir que no la debamos cumplir. Ahora, ¿qué es lo mejor? Pues conocer que existe para así saber en qué modo voy a poder cumplir. ¿Listo? Ahora, hay información, no, hay legislación de manera general que aplica para todo tipo de empresas y todo tipo de trabajadores, como hay otras legislaciones específicas puntuales para cierto tipo de empresas según su actividad económica, como de acuerdo a desempeño, cargos o actividades que desarrollan los trabajadores. Eso para que lo tengamos como tal. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos la estructura del poder legislativo o de lo que sale del poder legislativo en Colombia? Pues primero que todo lo que debemos entender que esto se funciona a través de una pirámide que se llama la pirámide keynesiana. Esta pirámide keynesiana, en su punta, en la punta del iceberg, no hay nada por encima de ello, está la Constitución Política de 1991. Esa es la Carta Magna, por encima es la ley ¿cómo es? La ley de leyes, nada puede estar por encima de la Constitución Política. Debajo, en el siguiente eslabón, estarían las leyes estatutarias y ordinarias, las leyes. Estos quienes emiten las leyes, el Congreso de la República, los que 15 días atrás, si no estoy mal, los colombianos fueron a votar y elegir quiénes van a ser sus representantes en el Congreso de la República. En el tercer eslabón están los decretos con fuerza de ley, normalmente se les dicen decretos leyes, y están los decretos reglamentarios. Estos decretos ley y decretos reglamentarios son expedidos por el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, o sea, el Gobierno Nacional. Luego vienen las resoluciones son emitidas por el Ejecutivo, pero a través de los ministerios, que es para darle detalle a las leyes o decretos, y en un eslabón más abajo estarían las circulares, normalmente de orden territorial. Aparte, pues ya último serían documentos técnicos o guías orientadoras para cumplir con lo que está ahí hacia arriba. ¿Listo? Esa es la pirámide keynesiana y funciona tanto para medio ambiente como para seguridad y salud, como para cualquier cosa, porque la pirámide o los documentos legales están bajo esta estructura.
¿Listo? Empecemos entonces por la legislación ambiental. ¿Qué tenemos? Entonces, nos dice que la Constitución, la legislación ambiental constituye un marco normativo o un conjunto normativo sólido que regula la protección del medio ambiente, el uso racional de los recursos naturales, el manejo del riesgo y la educación para la sostenibilidad. Esta normativa se apoya en principios constitucionales, leyes nacionales, decretos reglamentarios, resoluciones técnicas y acuerdos internacionales. Y lo primero, como mencionábamos, lo primero que debemos tener en cuenta es que en cuanto a la gestión ambiental, la Constitución Política de 1991 es constituida o reconocida como la Constitución Verde, debido a que en esta Constitución no solo uno, ni dos, ni tres, sino son muchos artículos que nos están hablando de el tema de la gestión ambiental. Acá se mencionan algunos, acá no están todos. Se menciona el artículo 8, que es donde nos habla desde la Constitución a la protección de riquezas naturales por parte del Estado. En el artículo 49, el derecho a la salud y saneamiento ambiental. En el 79, el derecho a todas las personas a gozar de un ambiente sano. El artículo 80, en la obligación del Estado a planificar y mejor el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. En el artículo 95, en su numeral 8, el deber ciudadano de proteger los recursos naturales y velar por la conservación del ambiente sano. O sea, acá en el 8 nos dice, hay una obligación de parte del Estado, pero también en el artículo 95 una obligación de nosotros como ciudadanos. Y en los artículos 330 y 332 hablan de la regulación del subsuelo, recursos naturales no renovables y territorios indígenas. Y así hay otros artículos que en este momento, pues, no se traen a colación, pero que por eso la Constitución Política de 1991, la actual, la que está vigente hoy en día, siendo el 20 de marzo del 2026, se llama la Constitución Verde. Acá, a grosso modo, pues tenemos una serie de documentos, tanto de decretos, leyes y resoluciones que hacen parte de la legislación ambiental. Colombia es uno de los países con mayor legislación ambiental en general. Entonces acá normal tenemos el decreto 2811 del 74, por la cual se determina el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables. La ley 23 del 73 nos habla de la primera norma orientada a la protección ambiental con base en políticas futuras. La ley 99 del 93 crea el Ministerio de Ambiente del Sistema Nacional Ambiental. La ley 115 del 94 nos habla de la Ley General en Educación, donde toda la educación en el currículo escolar deben incluir la educación ambiental. En la ley 164 del 94 habla de Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La ley 1523 de 2012 nos habla de la Política Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres articulando la prevención, respuesta y recuperación. La ley 1549 del 2012 nos habla de la Política Nacional de Educación Ambiental y fortalecer la inclusión de los programas formales y no formales. El decreto ley 3573 de 2011 crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales como el ente principal o el ente de mayor poder en la legislación ambiental en Colombia. Está el decreto 1076 de 2015, que es el reglamento único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, que compila y actualiza la normatividad ambiental sectorial, o sea, compila la mayoría o todos los decretos anteriormente. Tenemos la resolución 2254 del 2017, en los cuales regulan los niveles de calidad del aire y lineamientos para la gestión en centros urbanos. Es por ello que hoy en día en muchos municipios, ciudades, llegamos a tener muchas acciones de restricción de las empresas, las industrias y sobre todo la circulación de vehículos. ¿Por qué? Porque dentro de ello debemos tener calidad de aire. Es el pico y placa, el famoso pico y placa ambiental. Tenemos la ley 2232 de 2022, donde se prohíbe progresivamente los plásticos de un solo uso, promoviendo alternativas sostenibles. ¿Qué nos empezaron a decir en el 2022? Que nos cobraban las bolsitas en los supermercados, tiendas y demás. Pero es por una ley, que es la 2232. Está la ley 2387 del 2024, regula el procedimiento sancionatorio ambiental y aspectos relacionados con la tendencia de mascotas bajo competencia de la Agencia Nacional de Legislación Ambiental. Está la ley 2427 del 2024, que establece los lineamientos para la enseñanza, sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión de riesgo en todos los niveles educativos. Y en las mencionadas acá,
la resolución 0803 de 2024, que reglamenta la implementación de la ley 2232 de 2022, sobre la eliminación de plásticos de un solo uso. Acá se estableció se prohíbe la prohibición de los plásticos de un solo uso, pero en esta resolución nos dice cómo y qué parámetros se deben tener. Entonces ahí aquí bajo la resolución se habilitó el impuesto del hipoconsumo. Entonces, no se dice que nos están cobrando la bolsita, sino que nos están cobrando un impuesto por cada vez que utilicemos estos plásticos de un solo uso. Y aquí pues tenemos, para que ustedes lo puedan descargar, el Sistema Único de Información Normativa en el Estado colombiano, en este caso la jurisprudencia en tema ambiental. Pero asimismo hay acuerdos internacionales. Ahí nombramos la legislación propia en Colombia, pero nosotros como Colombia pertenecemos a organizaciones internacionales de naciones, como la OEA, Organización de Estados Americanos, la ONU, Organización de Naciones Unidas, y entre otras. Y Colombia, dentro de esas participaciones, en algunos ha firmado esos protocolos que hacen parte cuando hacen esas convenciones. De por sí la convención que hace 2 años hicieron, el 2024, octubre, noviembre del 2024, lo hicieron acá en Colombia, en la ciudad de Cali, que fue la COP16, en la cual se trabajó sobre la biodiversidad. Esos países que participaron llegaron a unos acuerdos, a unas conclusiones donde los países que firmaron dicen, vamos a declarar eso que firmamos, lo vamos a volver leyes, resoluciones, decretos, para que se implementen en nuestros países. Asimismo, desde el 72 está la Declaración de Estocolmo, donde se hizo el primer esfuerzo internacional sobre la relación del desarrollo humano y el medio ambiente. Está el Protocolo de Montreal, la Declaración de Río, Convenio sobre la Diversidad Biológica en el 92. Tenemos el Acuerdo de París en 2015, el Acuerdo de Escazú en el 2018, y en el cual Colombia hasta el 2022 lo ratificó para nosotros. Y entonces ahí esos acuerdos es donde prácticamente empezamos a ver que cada vez nos están metiendo más, no restricciones, pero sí más cositas que debemos tener en cuenta para cumplir en nuestros proyectos y sobre todo desde las empresas, proyectos y afectación al medio ambiente. Dentro de ese orden de ideas, ¿qué es lo que buscamos? Lo que se busca a nivel general desde la política es la protección ambiental. Y dos, el desarrollo sostenible, como lo mencionábamos desde la primera sesión con el material de formación de fundamentos del medio ambiente y seguridad del trabajo, es dejar un ambiente seguro, un ambiente sano hacia nuestras próximas generaciones. Entonces, cada vez van a haber más restricciones porque las afectaciones e impactos que estamos dejando en el ambiente cada vez son mayores. Por eso partimos de la legislación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Ahorita las siguientes es que cada una de las empresas debe implementar planes, acciones, programas para propender el cumplimiento de la legislación como mínimo. No nos digamos que las empresas en Colombia son muy poquitas y contadas con la mano, y asimismo las personas que cumplen por convicción la ley o cumplen por convicción todos estos parámetros de cumplimiento o de querer hacerlo. Pero si la ley a veces no la cumplimos, por eso es que existe entes regulatorios que nos estén vigilando y controlando para que lo estemos cumpliendo como tal y evitar asimismo sanciones civiles, penales, administrativas en nuestras organizaciones. ¿Listo? Frente a la legislación en materia de prevención y riesgos laborales, o sea, frente a la seguridad y salud del trabajo, también tenemos Colombia en los últimos 30 años ha sido un país que ha sacado mucha normatividad frente a este tema sobre la integridad física, mental, social de los trabajadores para la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Entonces, dentro de ello, partimos también desde la Constitución Política del 91, donde en su artículo 25 y 49 reconoce el trabajo como un derecho fundamental y establece la obligación del Estado para garantizar la salud y seguridad del trabajo, desde el 91. Pero nos vamos un poquito más atrás. En Colombia, para las empresas que contratan bajo la modalidad de contrato de laboral o contratos de trabajo, se tiene el Código Sustantivo del Trabajo, la famosa Ley 50, que establece las obligaciones del empleador frente a la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Un poquito, unos años después, en el 79, nace el Código Sanitario Nacional, en donde se incluyen medidas de salud ocupacional
El mismo año del 79, para complementar esta ley novena del 79, nace la resolución 2400, conocida como el Estatuto de Seguridad Industrial, y establece normas mínimas sobre higiene y seguridad. Decreto 614 del 84 es donde empezamos a hablar de que las organizaciones deben implementar programas de salud ocupacional en sus empresas. Tenemos la resolución 2013 de 1986, por las cuales en las empresas de 10 o más trabajadores deben crear unos entes, se llaman así, en cada empresa, en este caso el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el COPAS, el COPAS. Tenemos una de las leyes más criticadas, pero aún vigente en algunos de los sistemas, que es la Ley 100 de 1993, por la cual se reglamenta el sistema de seguridad social en Colombia, seguridad social integral, salud, pensión y riesgos laborales. Y pues está el tema de los servicios complementarios para completar estos servicios de seguridad social integral. Tenemos el decreto 1295 de 1994, por el cual se regula la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales. Ahí es donde se crean las famosas aseguradoras de riesgos laborales. Acá hay un salto grandísimo, no quiere decir que no haya legislación, pero se salta el año 2012 bajo la ley 1572, que modifica ese decreto 1295 del año 94, en el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y refuerza la responsabilidad de los empleadores de las empresas frente a sus trabajadores. Tenemos el decreto 1443 de 2014, por el cual se establecen los lineamientos mínimos, los lineamientos para establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en todas las empresas de cualquier sector económico. Y nace también el decreto 1072 del año 2015, como el decreto único reglamentario del sector trabajo, donde compila la normatividad vigente, incluyendo la reglamentación del sistema de gestión de servicios del trabajo. O sea, este decreto 1443 se derogó y se incluyó con otros decretos en el decreto único reglamentario 1072 del año 2015. Tenemos el decreto 1477 del 2014, por la cual se define la tabla de enfermedades laborales, pero hoy en día, algo por mejorar de esta tabla, de esta información, es que la última actualización es del año 2022. La tabla de enfermedades laborales, el Ministerio de Trabajo junto con el Ministerio de Salud definen, según las estadísticas y según las investigaciones, cuáles son las enfermedades laborales en Colombia, pero con la nota que se deja, que lo mencionábamos en la primera sesión, que siempre y cuando se catalogue una enfermedad y se investiguen las causas de eso, de esa enfermedad estén relacionadas con el trabajo, se puede catalogar como enfermedad laboral. ¿Para eso se requiere de tiempo? Sí. La resolución 2646 de 2008, por la cual regula la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo ocupacional, alias peligros. Tenemos la ley 1010 del año 2006, que previene y sanciona el acoso laboral. Y la última, por la cual se regula, la resolución 0312 del 2019, por la cual se regula y se establecen los estándares mínimos obligatorios del sistema de gestión. ¿Por qué se da esta resolución? Aquí un poquito de historia, porque lo que tenemos acá con estos dos nos decían que debíamos cumplir un sistema de gestión de igual manera y del mismo número de requisitos, sea cual sea la empresa, microempresa, pequeña, mediana o grande empresa. Pero implementar un sistema de gestión requiere una gran inversión. Y las micro, pequeñas y medianas empresas se veían afectadas porque su poder adquisitivo, su poder de inversión era muy limitado. Y en algunos casos decidían, pues dicen, si tengo que implementarlo, prefiero cerrar porque no me da las utilidades para ello. Pero la resolución 0312, aunque en el 2017 salió una primera versión, la 1111 del 2017, pero la vigente ahorita, la 0312, nos establecen que dependiendo del número de trabajadores y el nivel de riesgo, podemos estar clasificados en tres capítulos. Capítulo 1, empresas de 1 a 10 trabajadores con nivel de riesgo 1 a 3, solamente se exigirán 7 estándares, 7 requisitos. De 10, de 11 a 50 trabajadores, 21 requisitos de nivel de riesgo 1, 2, 3, y el capítulo 3 de más de 50 trabajadores, nivel de riesgo 1, 2, 3, o puede tener de 1 a 50 trabajadores con nivel de riesgo 4 o 5, deben implementar 60 estándares. Y eso es lo que está vigente hoy en día en Colombia. Adicionalmente, al igual que en medio ambiente, también hay unas organizaciones, unos convenios que se hacen a través de los diferentes tratados entre las naciones,
en donde nosotros normalmente en Colombia participamos en la Organización Internacional del Trabajo, en donde vamos acogiendo diferentes convenios de ella. ¿Listo? Ahorita no vamos a detallar eso. Hoy en día, avanzado en la próxima agenda del 2030, se tienen a nivel mundial los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, el 8 en Colombia habla de promover el trabajo decente y el crecimiento económico con condiciones laborales seguras. Y aquí pues podemos ver el marco legal de seguridad y salud en el trabajo según el Ministerio de Trabajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí frente al entendimiento de la legislación y lo que existe en legislación a grosso modo, tanto en protección ambiental o medio ambiente? ¿O vamos bien? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Listo. Qué pena ahí con los que acabaron de ingresar, es que estaba compartiendo pantalla, pero estoy compartiendo pantalla en la otra pantalla y no los veía acá que estaban en sala. Listo. Entonces, dentro de ello, como dijimos, esta legislación y de acuerdo a los sistemas o entes de control, en este caso, para la gestión ambiental, desde la Agencia Nacional de Legislación Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente y ya a nivel territorial tenemos las corporaciones autónomas regionales, nos dicen bajo la legislación que en lo posible podamos implementar un sistema de gestión ambiental. Porque basado en el sistema, o hablemos cuando hablamos de un sistema de gestión, son actividades que vamos a desarrollar a través de procesos organizados dentro de una empresa para la satisfacción del cliente. Pero esos procesos deben cumplir, en este caso, con unos requisitos ambientales. Eso es lo que deberíamos hacer en un sistema de gestión. Dentro de esas actividades que se desarrollan, podemos tener programas, acciones y planes a ejecutar. Asimismo, en seguridad y salud del trabajo, que ahorita vamos a revisar. ¿Listo? Entonces, el sistema de gestión ambiental, como lo mencionaba ahorita, es un enfoque estructurado, sistemático de las organizaciones que se deben adoptar para gestionar sus impactos sobre el medio ambiente, cumplir con la normatividad legal y mejorar continuamente su desarrollo, su desempeño ambiental. Su implementación no solo permite a las empresas reducir riesgos ambientales, sino también optimizar el uso de recursos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer su competitividad en mercados cada vez más exigentes. Todo esto, normalmente el sistema de gestión ambiental, a diferencia del de seguridad del trabajo que ahorita vamos a hablar, en este momento en Colombia no es de obligatorio cumplimiento, pero si lo hiciéramos sería de una gran ayuda para la empresa. ¿Por qué nos está exigiendo? Porque invertir en un sistema de gestión ambiental cuesta, pero hacerlo tiene sus beneficios, para nombrarlo así. Normalmente tomamos de referente, en este caso en gestión ambiental, tomamos de referente la normatividad internacional, que sería la norma ISO 14001 del año 2015. Y estas normas se basan en el ciclo de mejora continua o ciclo de Edward Deming, PHBA, que es el de planear, hacer, verificar y actuar. Este ciclo de mejora continua, de mejora continua, en este caso en la gestión ambiental, nos ayuda a qué? A identificar qué debemos hacer, ejecutar lo que planeamos. Una vez ejecutemos lo que planeamos, estamos haciendo seguimiento y control, si estamos cumpliendo y cumpliendo los objetivos. Y en el actuar es que si yo cumplí el objetivo, ¿en qué puedo mejorar y a qué me voy a proponer en una siguiente vigencia? Me voy a comprometer a cumplir, o si no lo cumplí, ¿cómo puedo corregir para poder cumplirlo? Eso es lo que hace el ciclo PHBA. ¿Listo? Entonces, así como se ve, el ciclo PHBA normalmente se dibuja de esta manera. Tenemos las acciones de planificar, del hacer y el verificar y el actuar. Esta, como les mencionaba, la ISO 14001, en este caso, que la última vigencia del año 2015, se espera que actualmente, hoy me enteré que la de calidad se actualizó en el año 2026, posiblemente la ambiental a nivel internacional se está actualizando en este próximo año, pero lo que buscamos a nivel general primero es cumplir o tener unos beneficios. En el primer beneficio que tendríamos al aplicar este sistema de gestión es el cumplimiento normativo. ¿Qué es el cumplimiento normativo? Que es cumplir con la ley. Asimismo, la reducción de riesgos ambientales. ¿Qué son estos riesgos ambientales? Claro, vamos a identificar cuáles son los impactos negativos que podemos generar para asimismo proporcionar
medidas de control, medidas de intervención para mitigar, o sea, disminuir esos impactos. Mejorar la eficiencia operativa. En eso es mejorar el uso eficiente de los recursos naturales, reduciendo costos y aumentando productividad. Tenemos la reputación empresarial. Hoy en día se está valorando mucho el tema de las empresas que tengan sellos de desarrollo sostenible o empresas que se llaman negocios verdes. Entonces, esto mejora el nivel de aceptabilidad en el mercado. Y lo que estamos acabando de hablar, acceso a los mercados sostenibles, donde facilita la participación en mercados que prioricen la sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Posiblemente cuando hagamos un proceso de licitación con una entidad pública, estén exigiendo estos requisitos como tal. ¿Listo? Dentro del contexto de la organización, debemos entender que no todas las organizaciones son iguales dentro de un sistema de gestión. No es lo mismo una empresa como el SENA, no es lo mismo una empresa que se dedica a la siderúrgica, o sea, el tema de manufactura de los metales, no es lo mismo trabajar en una empresa de hidrocarburos, no es lo mismo trabajar en una empresa de transporte intermunicipal de pasajeros o una empresa de aviación. Todas estas organizaciones tienen un contexto específico. Por eso mismo debemos analizar el contexto de cada una de ellas. Y por lo mismo, estamos el SENA, en este caso nosotros pertenecemos al SENA, pero no es lo mismo el SENA, en este caso formación virtual, que el SENA, que como actualmente estoy haciendo, estoy informando aquí en un ambiente de manera presencial. Tenemos un contexto diferente y un manejo de la información. En el presencial están en un horario específico, ejemplo, en la jornada de la mañana de 6 de la mañana a 12 del mediodía, 6 horas seguidas continuas, en la jornada de la tarde del 12 del mediodía a 6 de la tarde y en la jornada de la noche de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y en este caso virtual nos encontramos un encuentro semanal para el cumplimiento de prácticamente los mismos resultados de aprendizaje. Entonces, el contexto de la organización, aunque parezca similar, el contexto nos lleva a ejecutar actividades de manera específica para cada caso. ¿Listo? En ese caso, debemos analizar factores externos que incluyen el marco normativo, las políticas gubernamentales, las condiciones climáticas, la presión del mercado, prácticas sostenibles, cambios tecnológicos, las expectativas sociales sobre responsabilidad ambiental. Y en factores internos hacen referencia a la cultura organizacional, la disponibilidad de recursos, competencias de personal, estructura organizacional, políticas ambientales existentes que ya tenemos dentro de la empresa y procesos operativos que pueden impactar el medio ambiente. Y asimismo, las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Cuando hablamos de las partes interesadas, son aquellos actores que están involucrados o están involucrados con la empresa de acuerdo a las diferentes decisiones que podamos tener, entre ellos clientes, comunidad, entes reguladores, trabajadores, ONGs en el caso ambiental, entre otros, los cuales tienen un interés directo o indirecto y en la cual pues nos ayudan a que si cumplimos o tenemos una buena satisfacción de estas partes interesadas, lo más seguro es que a los clientes, nuestro cliente, nuestra parte interesada principal, también tenga esa o tengamos esa buena gestión frente a él. Dentro del mismo sistema de gestión ambiental y que nos habla la ISO en sus numerales nos dice que debemos implementar un liderazgo y compromiso ambiental. O sea, no podemos decirlo que quede en el papel, no. El liderazgo y compromiso ambiental debe aparecer desde la cabeza, normalmente los representantes legales, y establecer esas políticas y reglas del juego para cumplirlo de manera dentro de la empresa. Dentro de esas funciones claves del sistema de gestión ambiental, desde la alta dirección, o sea, desde los directivos, representante legal, junta directiva, entre otros, dependiendo de la empresa, es establecer la política, asignar los recursos técnicos, humanos, tecnológicos, financieros, comunicar los compromisos, o sea, a través de un sistema de comunicación en el cual desde la empresa, líderes, alta gerencia van a comunicarlas a todos los niveles de los trabajadores y viceversa. Deben asignar las funciones y responsabilidades claras incluidas dentro de los roles de supervisión, coordinación y seguimiento del sistema de gestión ambiental y sobre todo dar ejemplo. Y eso es lo que debemos hacer desde la alta dirección. También va a haber un apartado que es la planificación. ¿Se acuerdan del ciclo PHBA? El planear.
Entonces vamos a identificar cuáles son los aspectos, impactos ambientales, o sea, qué es lo que vamos a ejecutar y qué daño podemos ocasionar al medio ambiente. Y entonces dentro de ello podemos tener diferentes pasos para la planificación ambiental. Uno es identificar esos aspectos ambientales, o sea, qué acciones, qué ejecución de actividades vamos a desarrollar. Asimismo, evaluamos su impacto y asimismo determinamos los criterios de significancia. Al final, ¿qué vamos a hacer? Documentar y actualizar qué es lo que se está haciendo y que esto sea la base para los próximos objetivos. Dentro de esa base, ¿qué buscamos en nuestros objetivos? Tener indicadores. Venga, este año generamos X cantidad de consumo de agua. Ejemplo, un metro cúbico al día. Esto puede ser mucho o poquito, dependiendo de la empresa. Pero ¿qué vamos a hacer para la siguiente evidencia? No, que no va a ser un metro cúbico, sino van a ser 0.5 metros cúbicos, dando un ejemplo. ¿Listo? Para que lo tengamos como tal. Se definen los objetivos ambientales y planificación para lograrlo. Entonces tenemos estos objetivos a cumplir y asimismo vamos a hacer una planeación de actividades para cumplirlo. Esa planeación de actividades se hace a través de programas. Entonces, podemos tener programas de eficiencia energética, programas de manejo integral de residuos, programa de uso eficiente del agua, programa de formación y sensibilización ambiental, programa de control de emisiones atmosféricas, entre muchos otros. Porque, por ejemplo, bueno, aquí se mencionó el de los residuos sólidos, pero podemos tener manejo de residuos peligrosos. Si es una empresa de construcción, un programa específico de manejo de residuos de construcción y demolición, que hay unas leyes específicas para ello. Entonces, nos dice que la correcta formulación y seguimiento de estos programas es clave para demostrar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión ambiental y asimismo cumplir los compromisos establecidos. También debemos tener un apartado de cuáles son los recursos disponibles para ello. No solamente recursos, competencias, comunicación y documentación. Entonces, cuando hablamos de recursos, son recursos humanos, tecnológicos, financieros y físicos requeridos para ejecutar todas estas acciones. Cuando hablamos de competencias, es que el personal involucrado en el sistema de gestión ambiental tenga las competencias necesarias de conocimiento, pero sobre todo de saber qué hacer y ejecutarlo. En el de comunicación, establecer comunicación interna y externa con los relacionados. Entonces está el proceso de memorandos, oficios, cartas a las entidades, entre otras cosas. Y tener todo lo que hagamos de manera documentada. Si yo dije, vamos a tener unas medidas de compensación, ejemplo, sembrar árboles, pues lo debo documentar, registro fotográfico, listas de asistencia y sobre todo la cantidad y tipo de especies que estamos haciendo en esa reforestación, en esa siembra. Todo eso debe quedar documentado. Cuando hablamos de una documentación, esto aplica también para el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y todos los sistemas. Normalmente se maneja este tipo de pirámide, que se llama los niveles de documentación del sistema de gestión. En primer, lo más importante serían los manuales, en segundo eslabón los procedimientos, que me dicen cómo se ejecuta un proceso o un programa. Luego tenemos los instructivos, que es el paso a paso de la tarea. Y al final, registros internos y externos, especificaciones, catálogos, documentación externa, que prácticamente es la evidencia de la ejecución de instructivos, procedimientos y manuales. Tenemos el apartado de operación, el control operacional y preparación ante emergencias. Entonces es ejecutar, eso ya es de la ejecución. Entonces, pues dependiendo de lo que planeemos, pues vamos a hacer procedimientos para el manejo y disposición de los diferentes programas que tenemos. Vamos a tener instructivos para, si ya tenemos el programa, vamos a tener un instructivo para ejecutarlo. Vamos a tener definido cuáles son esos requisitos ambientales, no solamente los legales, sino los normativos, y controles y emisiones de vertimientos, protocolos de operación, entre otras actividades. Eso para la gestión de emergencias. No me voy a detallar acá, pues al detalle como tal, para explicarlo ahorita desde la seguridad y salud del trabajo. Pero normalmente lo que vamos a buscar, cuáles son esas vulnerabilidades, qué es vulnerable. Si pasa algo, ejecuta, qué tanto daño me va a poder ocurrir. Y la vulnerabilidad se basa en el control o los recursos disponibles para contrarrestar eso.
Debemos definir cuál es el objetivo del alcance, la organización de la atención de emergencias, procedimientos de respuesta. Entonces son los planes operativos normalizados. Entonces acá hablamos de la evacuación, el control de incendios, control de derrames, primeros auxilios, entre otros. Están los requisitos disponibles, los recursos y equipos disponibles. En este caso, para tema ambiental, normalmente hablamos de los kits ambientales, sobre todo si utilizamos productos químicos o productos basados, derivados del hidrocarburo. ¿Cómo se va a hacer la comunicación de emergencia, tanto internamente de puertas para adentro como externa con los entes de emergencia, policía, bomberos, Cruz Roja, defensa civil, entre otros, el mismo gobierno local? Debemos hacer capacitación y simulacros y estas actividades de la preparación y respuesta a emergencia se debe hacer una revisión periódica de acuerdo si hay cambios organizacionales, lecciones aprendidas por eventos que ocurrieron o normas que vayan saliendo y se deban aplicar. Ya pasamos del planear, ya pasamos en la operación al hacer, dentro de la gestión de... Segundo. ¿Ahí me escuchan bien? Qué pena. Aló, aló, aló. Sí, señor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Un segundito que me está entrando una llamada, ya digo. Entonces ya hablamos de las acciones del planear, del hacer, la ejecución, la operación, y ahora vamos al verificar. Entonces hacer evaluaciones del desempeño, seguimiento, medición y análisis. Dentro de esto, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medirlo a través de indicadores. ¿Cuáles son las frecuencias de esos indicadores? ¿Qué métodos se utilizarán? ¿Qué instrumentos, metodologías estandarizadas? ¿Van a haber auditorías? O sea, que alguien externo, o puede ser interno, pero de manera imparcial, revisar que lo que se está ejecutando se esté cumpliendo a cabalidad según los procedimientos instructivos y demás. Y asimismo, ¿quiénes serán los responsables de recolectar, registrar y analizar la información? Normalmente en las empresas manejamos estas dos cositas, auditorías internas y auditorías externas. Internas son programadas dentro de la compañía, sí o sí debe hacerse anualmente, mínimo un anual. Se puede contratar a alguien externo de la compañía, aunque se diga una auditoría interna, pero lo que vamos es a evaluar que los requisitos, planes, programas, acciones que establecimos en el hacer se ejecutan a cabalidad. Eso es lo que se va a hacer. Ahora, cuando la organización se somete a una auditoría externa, esto solamente se hace con fines de certificación o vigilancia de autoridades ambientales. O sea, la empresa, si contrata una auditoría externa, es porque se quiere certificar en una norma. En este caso la ISO 45001, que aunque en Colombia sería la norma técnica colombiana, ISO 45001 de la vigencia, en este año, en este caso 2015. Pero también pueden haber auditorías externas, programadas o no programadas, de las autoridades ambientales. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Estas auditorías se aportan una visión independiente y permiten validar conformidad a los estándares internacionales o requerimientos regulatorios propios. Y una vez estos informes, inspecciones, auditorías que vayamos realizando, después de esos resultados debemos hacer un sistema de mejora continua, cerrar el actuar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cumplí? ¿En qué voy a mejorar? Y si no cumplí, ¿cómo voy a corregir para cumplir al menos lo que me comprometí y no pude cumplir? Y eso es lo que vemos. Normalmente se hace la revisión de los objetivos, se analizan los resultados de seguimiento, medición, las auditorías y revisión por la alta dirección, porque la alta dirección dice, uy, ustedes me piden mucha plata para ver eso y qué beneficios he tenido. ¿Funciona o no funciona? Y aquí mismo se establecieron las acciones correctivas preventivas y de mejora basadas en los datos objetivos. ¿Listo? Normalmente esto viene de las auditorías internas, externas, de medición de desempeño de los KPIs, indicadores claves de la organización, análisis de causa raíz cuando tengamos problemas, eventos no deseados, ya sean con accidentes, en este caso impactos ambientales o temas organizacionales, el tema de los círculos de mejora y sugerencias de personal, y también hacer un benchmarking ambiental, o sea, compararnos con otras empresas similares
para asimismo adoptar las buenas prácticas. No aprender lo malo, sino adoptar y aprender las buenas prácticas. ¿Listo? Y esto sería el sistema de gestión ambiental. Si ustedes quieren profundizar más, para ahorita hablar de la evidencia, acá en gestión ambiental, al final hablan de algunas actividades que se pueden implementar un poquito más adelante. Pero aquí ya lo que miramos, ya hablamos de los planes, de los programas, planes que se podrían implementar bajo el sistema de gestión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta frente a la gestión ambiental? O si no, para proceder a... Profe, no se oye. Aló, aló, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, ya. Ah, ok, listo. Entonces estaba preguntando si tienen alguna pregunta frente a las acciones, programas, planes que se pueden implementar en la gestión ambiental, en este caso basado en el sistema de gestión ambiental. Oh, vamos bien hasta ahí. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, frente a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, también tenemos un referente similar a lo que hablábamos en la gestión ambiental. Pero acá tenemos una particularidad para nosotros en Colombia, no sé los otros países, pero para nosotros en Colombia, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sí es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas debidamente organizadas, registradas en nuestro país. El sistema de gestión ambiental no, pero en este caso, seguridad y salud en el trabajo sí. Lo mencionábamos, su implementación es obligatoria según el decreto 1072 del año 2015 y la resolución 0312 del 2019 que establece los estándares mínimos o requisitos mínimos. ¿Listo? Funciona exactamente igual bajo el ciclo PHD, el ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. Y lo que se busca es que estos procesos cada vez planeemos, ejecutamos lo que planeamos, verificamos a través de auditorías la implementación, si estamos cumpliendo o no, y luego en el actuar vamos a evaluar en qué vamos a mejorar, en qué nos vamos a proponer en la siguiente sesión. Entonces, dentro de eso, ¿qué podemos cambiar? Los objetivos. Los objetivos no van a ser los mismos que en gestión ambiental. Acá los objetivos van a estar enfocados ya no en identificar aspectos e impactos ambientales, aunque similar, vamos a identificar los peligros y evaluar los riesgos. Identificar peligros, lo que nos puede causar daño. Evaluar riesgos, qué probabilidad tienen de que esos peligros nos cause daño en la organización, de acuerdo al contexto entorno que tenemos en la organización. Asimismo, vamos a implementar medidas de prevención y controles eficaces. O sea, ¿qué acciones vamos a establecer para que esos peligros no nos causen daño? Promover una cultura de organización y prevención. Ah, bueno, aquí devolviéndonos un poquito, que prácticamente fue lo que trabajamos en la semana anterior, en la segunda sesión, que es implementar medidas de prevención de acuerdo a los peligros identificados. También debemos promover una cultura de organización de prevención, que los trabajadores no solamente se cuiden en el trabajo, sino en sus casas, en sus hogares, en las diferentes actividades, proteger la salud y la vida de los trabajadores y asimismo cumplir con la normatividad vigente en materia laboral y de salud ocupacional. ¿Qué debemos tener? ¿Qué componentes? Lo mencionábamos ahorita, desde la alta dirección, desde la planeación debemos definir la política, en donde normalmente es un compromiso institucional con la seguridad y salud del trabajo. Debemos hacer la identificación de peligros y valoración de riesgos. Debemos establecer un plan anual de trabajo con objetivos, metas e indicadores. Debemos formar o levantar un plan de capacitación y formación en seguridad en el trabajo en todos los niveles de la organización, tanto el nivel más bajo operario hasta la alta dirección. Ellos deben capacitarse en seguridad en el trabajo.
Debemos de establecer mecanismos de participación a través de los comités. Entonces están los comités paritarios de seguridad y salud del trabajo, está el comité de convivencia laboral, de acuerdo a la ley 1010 del año 2006, los reportes de accidentes, enfermedades, actos y condiciones inseguras. Tenemos los mecanismos de participación a través de las inspecciones en los puestos de trabajo. También tenemos un programa de evaluaciones médicas ocupacionales y vigilancia de la salud. Debemos tener un plan de gestión de emergencias y primeros auxilios. Debemos tener auditorías internas y revisión por la alta dirección. Y al final, un plan de acciones correctivas, preventivas y de mejora preventiva. ¿Qué buscamos al implementar esto o cumplir estos programas y planes que mencionamos? La reducción de estos eventos no deseados, incidentes, accidentes y enfermedades. Mejoramos el clima laboral y el bienestar de los trabajadores. Fortalecemos una cultura preventiva, que las personas estén sanas, no solo en el trabajo, sino en sus hogares, en las demás actividades, para que cuando estén trabajando estén al 100%, por llamarlo así, cumplir los requisitos legales y disminuir sanciones y promover la mejor productividad, mejorar la productividad y competitividad empresarial. Entonces, dentro del compromiso y la política es donde normalmente se establece a qué se compromete la empresa. Entonces, hacemos la declaración de que la empresa se compromete a implementar los recursos necesarios para que no hayan accidentes y enfermedades en la empresa. Normalmente está asociada a los valores, misión y visión de la organización, para así identificar, donde se compromete a identificar y controlar los peligros. Entonces, esta política debe ser específica, documentada, debe ser comunicada y estar disponible. Pero al ser comunicada, debe estar avalada por el Comité Paritario de Seguridad y Salud. Esto sí es un requisito normativo. Entonces, elementos que debe contener, pues un compromiso de prevención de lesiones y enfermedades, ya lo mencionábamos, cumplir los requisitos legales, lo decía desde el inicio, el compromiso de siempre estar mejorando, compromiso de consulta y participación de los trabajadores y que esté enfocado en un ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Desde la alta dirección en la planeación, pues normalmente el referente internacional sería la norma ISO 45001. Pero acordémonos que como es un sistema de gestión que es obligatorio en Colombia, no se puede exigir que las empresas se certifiquen en esta norma internacional. Entonces, en la legislación colombiana, ¿cuáles son nuestros referentes? El decreto 1072 del año 2015 y la resolución 0312 del año 2019, en donde se exigen responsabilidades documentadas, que las responsabilidades estén documentadas, sean conocidas y se apliquen efectivamente. Ya les mencioné cuáles son de acuerdo a los capítulos. Capítulo 1, 7 estándares. Capítulo 2, 21 estándares. Capítulo 3, 60 estándares como mínimo. Una norma internacional, ejemplo, la ISO 45001, estamos hablando de aproximadamente 300 requisitos. Entonces, se imaginarán el nivel de inversión y complejidad que es implementar un sistema de gestión. Como lo mencionábamos anteriormente, en el de gestión ambiental, acá tenemos gran importancia desde la alta dirección porque es el responsable de la empresa de todo lo que se haga, pero acá también va a haber un responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya sea interno o externo, no importa la modalidad de contratación, pero este responsable debe cumplir con unos requisitos. Esos requisitos, uno debe ser, dependiendo de la empresa, pero debe tener licencia de seguridad y salud en el trabajo vigente. ¿A quiénes les dan licencia en seguridad y salud en el trabajo? A tecnólogos, profesionales o profesionales en seguridad y salud en el trabajo, o profesionales en otras áreas, pero con especialización o maestría en seguridad y salud en el trabajo. En mi caso, yo soy ingeniero industrial con especialización en seguridad y salud en el trabajo, por eso puedo acceder o solicitar una licencia en prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo. Adicional, debo cumplir con una experiencia específica, adicional, debo cumplir con unos cursos específicos. Pero adicionalmente hay responsabilidades en los jefes de las actividades. Pero asimismo debemos tener responsabilidades en los trabajadores. Y asimismo, las personas representantes que participan en estos comités también tienen sus responsabilidades.
Luego también, ya no hablando desde la alta dirección, desde el liderazgo, sino en la planificación y la gestión del riesgo, normalmente, ¿qué hacemos? Identificamos los peligros, que fue lo que hicimos en la clase anterior, valoramos los riesgos, determinamos los controles, aquí mencionan según la jerarquización de los peligros, porque si hago la valoración de acuerdo a la guía técnica colombiana número 45, me sugiere que lo haga a través de la jerarquización de los controles. Y asimismo, ya determiné cuáles son las acciones que voy a implementar, esos controles, pero debo hacer una planificación de actividades. Y al final vamos a hacer una revisión y actualización. Esta planificación de actividades se nos vuelve en un plan de trabajo y es lo que vamos a evaluar durante una vigencia. Normalmente las vigencias van del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. De igual manera, tenemos el área operativa o la fase del hacer, donde tenemos la implementación, control operacional y preparación ante emergencias. Acá, ¿qué es clave? Pues vamos a tener protocolos, procedimientos instructivos por cada una de las actividades. Debemos tener controles por tipo de riesgo. Debemos tener un procedimiento de gestión del cambio, porque ¿qué pasa si la empresa hay una manifestación el día de hoy y no podemos trabajar en la empresa? Entonces va a haber una gestión del cambio porque si la empresa no produce, no puede recibir ingresos y al no recibir ingresos pueda que no le puedan pagar a sus trabajadores. Debemos tener un programa o plan de adquisición de bienes y servicios. Debemos tener un plan de capacitación y entrenamiento. Debemos tener el plan de preparación y respuesta ante emergencias, que ya lo mencionábamos anteriormente. ¿Listo? En todo esto, pues aquí, como lo mencionábamos ahorita, pues acá para estos casos específicos vamos a tener brigadas y esas brigadas son conformadas por personas. Entonces, dependiendo de la contingencia o emergencia que tengamos, sea evacuación, incendios, ambiental o demás, primeros auxilios, pues ahí se van generando los recursos requeridos para ello. Luego venimos a la fase de la verificación, donde hacemos seguimiento, medicina y análisis del desempeño. Entonces, acá se miden indicadores. Entonces, acá ya dentro del sistema de gestión hay unos indicadores específicos, explícitos, donde se mide el índice de frecuencia de accidentalidad, el índice de frecuencia de la severidad, la tasa de accidentalidad como tal, el número de capacitaciones realizadas, porcentaje de cumplimiento de inspecciones, índice de ausentismo por causas ocupacionales. También se hace el monitoreo y comportamiento de condiciones y comportamientos que normalmente se hace a través de inspecciones. También se hacen auditorías internas y externas, que lo menciona la misma resolución, pero 326 del decreto 1032. Se hace investigación de incidentes y enfermedades. Se hace la evaluación del cumplimiento ambiental y al final normalmente se hace algo que se llama rendición de cuentas y revisión por la alta dirección, en donde se hace un análisis y toma de decisiones. Y fuera de ello, pues como lo mencionábamos ahorita anteriormente, tenemos la auditoría interna, entonces se contrata a un externo o internamente de acuerdo al referente que tengamos, sea los estándares mínimos resolución 0312 o la ISO 45001, y se hace la medición si estamos cumpliendo con esos requisitos. Normalmente todos los requisitos deben estar documentados. Se hace una planificación, se ejecuta la auditoría, se genera un informe de auditoría y se debe hacer un seguimiento a las observaciones. Esas observaciones se llaman hallazgos o no conformidades de acuerdo a la norma. Y al final, en el ejercicio del actuar, que es la mejor, de cerrar el ciclo de la mejora continua, exactamente lo mismo que mencionábamos en la gestión ambiental, que es revisión del desempeño. Entonces, ahí miramos los indicadores de seguridad y salud del trabajo, si cumplieron o no cumplieron, y a qué nos vamos a comprometer. Se hace la revisión por la alta dirección, se hace la gestión de no conformidades y documentar los hallazgos, y se establecen acciones preventivas y correctivas de mejora. ¿Listo? Aquí ya terminamos. Pues tenemos un apartado de derechos y deberes, que los derechos, tenemos derechos como trabajadores, como personas frente a ello, inicialmente, pues a las prestaciones asistenciales y económicas por parte de la aseguradora de riesgos laborales, y tenemos una connotación, que si tenemos un accidente o enfermedad, las incapacidades se van a pagar al 100% desde el día 1, a diferencia de si es un accidente común que lo va a asumir la EPS a partir del tercer día y se pagan solamente las 2/3 partes del salario de vengado.
Y asistenciales, que acá no deberíamos tener ningún pero. Cuando decimos ningún pero es que necesitamos autorización, sí, pero siempre deberíamos tener la autorización en positivo y no que nos la niegue como tal. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna observación frente a lo que acabamos de mencionar el día de hoy. Para proceder, me dicen acá unos guiñitos, para proceder entonces volviendo acá pues voy a ingresar nuevamente, bueno, acá el mapa mental, ahí se alcanza a ver, al mapa mental, si se ve, si se ve, sí, al mapa mental y al video expositivo. Entonces, en el mapa mental, ¿qué vamos a hacer? Como nos dice, un mapa mental frente a planes, acciones y programas establecidos en el medio ambiente. Ya les mencioné los que hay, los que habrían a grosso modo. Entonces, eso lo vamos a plasmar en un mapa mental. Prácticamente escoger este documento de legislación del medio ambiente y algunos que se mencionan en fundamentos y lo vamos a plasmar en un mapa mental. Normalmente el mapa mental se lee en la dirección de las manecillas del reloj, pero lo podríamos revisar en la derecha, seguridad y salud del trabajo, en la izquierda, gestión ambiental o viceversa, partiendo desde la legislación. Acá dentro del documento, dentro de la evidencia del mapa mental, hay un archivo, un documento anexo, donde nos explican cómo podríamos elaborar un mapa mental. Y nos mencionan en ese documento diferentes aplicaciones para realizar. Adicional, tenemos el video expositivo. Bueno, frente al mapa mental, ¿alguna pregunta? Sí, profe, una preguntita. Sí, Es dime. que entre tarde, profe, entonces, en sí, ¿qué tengo que hacer en esta evidencia? Lo que estoy mencionando, se va a elaborar un mapa mental de acuerdo a la información que acabamos de socializar en la legislación ambiental y seguridad y salud del trabajo. Partiendo de la legislación, normalmente nos sugieren implementar sistemas de gestión, ya sea ambiental y de seguridad y salud del trabajo, y en cada uno de esos sistemas normalmente van a haber procedimientos, planes y acciones que mencionamos dentro de la socialización del día de hoy. Y eso lo vamos a montar en un mapa mental, para que sea de fácil lectura y entendimiento. ¿Listo? Para esa Ok. evidencia. Vale, listo, profe, gracias. Ahora, en el video expositivo, en esta cuarta evidencia que se ve acá abajito, video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y seguridad en el trabajo, lo vamos a hacer lo más sencillo posible. ¿Qué es lo más sencillo posible? En la guía de aprendizaje, en esta evidencia nos dice que es un video expositivo que es como hacer una exposición. Yo no quiero que nos hagamos así porque muchos lo que hacemos es leer unas diapositivas. Y eso no me gusta para nada porque no interiorizamos y no hacemos una transferencia de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que deseo que hagamos? Aquí, teniendo en cuenta esos planes, acciones, programas, nos dan una luz, pero lo primero que debemos hacer es escoger en uno de tres escenarios. El primero es un escenario, mi hogar, donde yo vivo. Segundo escenario, mi localidad, barrio, conjunto cerrado, donde estoy. Y tercer escenario, lugar de trabajo. Entonces, en uno de ellos vamos a hacer con video, vamos a coger y vamos a grabar, vamos a identificar cuáles son las necesidades que podemos tener en esos escenarios. Entonces, en el hogar, voy a poner un ejemplo. Tenemos una necesidad de que no hacemos una separación de residuos. Botamos la basura en el mismo contenedor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer oportunidades de mejora. ¿Cuántas oportunidades de mejora? 10 mínimo. Pueden ser más. Mínimo 10. Mezcladitas entre gestión ambiental y seguridad y salud del trabajo. Entonces, la que mencioné, ¿cuál es la oportunidad de mejora? Establecer un sistema de acuerdo a la ley, porque hay una resolución, en donde vamos a hacer la separación de los residuos en la caneca verde o depósito verde orgánicos, en la negra ordinarios y en la blanca reciclables. Esa es una oportunidad de mejora. Y así sucesivamente, para completar 10 en ese escenario. ¿Qué sugiere? Que se haga en modo vertical y el video no dure más de 2 minutos, de entre 1 y 2 minutos. O sea, es un video tipo Reel, tipo TikTok, tipo de esos shorts en YouTube. ¿Para qué? Para que utilicemos, como es un escenario real, accesible, hogar o localidad o el lugar de trabajo, en donde vamos a tomar imágenes reales y vamos a exponer esas oportunidades de mejora en ese escenario. ¿Listo? ¿Entendido?
Sí, señor. Natalia me dice que sí, Profe, Viviana, perfecto. yo tengo una pregunta. Hay que Dime. hacer en los dos ambientes, o sea, salud ambiental y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en cada ámbito, o solamente uno, o lo que uno vea y luego las 10 oportunidades de mejora. Listo. Entonces, voy a poner el escenario. Yo escogí mi hogar. Busco necesidades. Entonces, en ese caso, la necesidad de lo que dije, me salió una oportunidad de mejora o pueden salir varias. De una necesidad, de un riesgo, de un peligro, pueden salir varias oportunidades de mejora. En total, 10 mezcladitas que hayan de seguridad y salud y ambiental. Pueden ser 5 y 5, 6 y 4, 3 y 7. La combinación que ustedes deseen, porque eso depende de la necesidad que tengan, del peligro, del riesgo, de lo que esté en ese escenario. ¿Listo? Profe, Ok, profe, una bueno, ya pregunta. entendí, gracias. Jacqueline, dale. Al momento de identificar las oportunidades de mejora, ¿también se deben hacer las correcciones en la evidencia o solo identificándonos? Solo identificarlo y mencionarlo. Porque algunas Ok, oportunidades de mejora van a requerir de una inversión y no vamos a ver. ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, muchachos, muchas gracias por la participación. En este momento voy a detener la grabación. ¿Y para cuándo esta evidencia? Para dentro de 8 días. ¿Listo? Nosotros ya no nos volvemos a ver. Entonces, para el viernes 27, ojalá carguen estas evidencias para que, entre comillas, puedan descansar de seguridad y salud del trabajo en Semana Santa y yo pueda el lunes 30 de marzo estar entregando mi acta con el cierre de la transversal. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias por la participación. Muchas gracias y espero que poco, mediana o mucho les haya ayudado esta transversal y les ayude para su formación como profesionales. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Profe, y si Feliz tenemos alguna noche. duda